Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Alguna vez has sentido que la batalla más difícil no es la que enfrentas en el exterior, sino la que se libra en tu propia mente? A menudo, los pensamientos de duda, temor y distracción nos invaden, alejándonos de la verdad de Dios y robándonos la paz que Él desea para nosotros. Nos preocupamos por el futuro, nos angustiamos por lo que no podemos controlar y nos dejamos arrastrar por emociones que nos apartan de la plenitud que Dios ha preparado para nuestra vida. Pero aquí hay una gran noticia. La transformación que tanto anhelamos no depende de nuestras circunstancias externas, sino que comienza en nuestro interior. Dios nos ha dado el poder de renovar nuestra mente, de cambiar nuestra manera de pensar para alinearla con su verdad, y así experimentar la vida abundante que Él nos ofrece. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que no debemos adaptarnos a la manera de pensar del mundo, que muchas veces está basada en el miedo, el egoísmo y la desesperanza, sino permitir que Dios moldee nuestra mente con su luz y su verdad. El escritor C.S. Lewis, en sus reflexiones sobre la vida cristiana, nos muestra cómo nuestra mente, cuando es entregada al control de Dios, puede convertirse en un poderoso instrumento de fe y obediencia. Pero esta transformación no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo. Cada día debemos tomar la decisión de dejar atrás nuestra antigua manera de pensar, despojarnos de los pensamientos negativos y llenarnos de la verdad divina que nos fortalece y nos da esperanza. La renovación de nuestra mente no solo afecta nuestros pensamientos, sino que transforma nuestra manera de vivir. Cuando aprendemos a pensar conforme a la palabra de Dios, empezamos a ver la vida de una manera diferente. En lugar de rendirnos ante las dificultades, encontramos propósito en medio de ellas. En lugar de preocuparnos por lo incierto, aprendemos a confiar en Dios y a descansar en su fidelidad. Y en lugar de quejarnos por lo que nos falta, cultivamos un corazón agradecido, incluso por las bendiciones más pequeñas. Dios nos llama a vivir con una mente renovada, porque una mente renovada es una mente libre, libre del miedo, libre de la ansiedad, libre de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón. Es una mente que se enfoca en la verdad de Dios, que se fortalece en su promesa y que camina en su propósito. Si sientes que tu mente a menudo se llena de pensamientos de duda y temor, recuerda que Dios te ha dado la capacidad de renovarla. La clave está en llenar tu corazón con su palabra, en buscarlo en oración y en permitir que Él transforme cada área de tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y deseas seguir recibiendo palabras de sabiduría y crecimiento espiritual, suscríbete al canal y acompáñanos en este caminar de fe. Que Dios te bendiga y te guíe en este hermoso proceso de transformación. ¿Por qué nuestra mente se convierte en el campo de batalla de tantas luchas internas? A diario nos encontramos atrapados entre la fe y el temor, la confianza y la duda. Es como si dentro de nosotros existiera un constante vaivén de pensamientos que nos desafían, que nos inquietan, que nos distraen de la verdad de Dios. Imagina una casa donde los muebles son constantemente movidos de un lugar a otro, pero sin abrir las ventanas para que la luz entre. Así sucede con nuestra mente cuando intentamos encontrar paz y estabilidad, sin permitir que la verdad de Dios ilumine nuestros pensamientos. La Escritura nos brinda una guía clara. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este llamado no es simplemente a realizar cambios superficiales en nuestra vida,
sino a experimentar una transformación profunda y radical en nuestra manera de pensar. Nuestra mente es como un jardín. Lo que sembramos en ella determinará lo que crecerá en nuestras acciones. Si permitimos que la duda, el miedo y la ansiedad echen raíces, pronto cubrirán nuestra mente como la mala hierba, oscureciendo la paz y la confianza que Dios desea darnos. Pero si alimentamos nuestro interior con la palabra de Dios y la oración, estaremos cultivando un jardín floreciente lleno de fe, esperanza y amor. Las preocupaciones diarias pueden nublar nuestra visión y hacernos olvidar la grandeza de Dios. Sin embargo, la renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada pensamiento que rendimos a Cristo es un paso más hacia la libertad. Como ladrillos en una construcción firme, cada decisión de confiar en Dios fortalece nuestra fe y nos da mayor claridad para entender su propósito y su provisión. Renovar nuestra mente no es fácil. Muchas veces, nuestra vieja forma de pensar se aferra al orgullo, la vanidad o la autocompasión, resistiéndose al cambio. Sin embargo, Cristo nos llama a algo mucho más grande, a experimentar una verdadera libertad, una mente abierta a su verdad y su amor. Este proceso es similar a aprender un nuevo idioma. No ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere práctica, paciencia y entrega diaria. Cada vez que elegimos un pensamiento de fe sobre uno de duda, estamos aprendiendo el lenguaje del reino. Dios nos invita constantemente a alinear nuestra mente con su verdad. ¿Cómo hemos respondido a ese llamado? ¿Estamos rindiendo nuestros pensamientos a su guía? ¿O seguimos aferrados a nuestra propia manera de ver las cosas? La buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado su palabra viva, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestras intenciones y pensamientos. Hebreos 4:12. En ella encontramos la sabiduría y la fortaleza necesarias para vencer la batalla de la mente. Uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado es la oración. A través de ella, nuestros pensamientos pueden alinearse con la mente de Dios. No solo encontramos respuestas a nuestras preguntas, sino que descubrimos una paz que trasciende toda lógica y comprensión humana. La oración y la meditación en la palabra son esenciales para la renovación de la mente. No se trata solo de leer la Biblia por obligación, sino de sumergirnos en ella con un corazón abierto, permitiendo que cada versículo transforme nuestra manera de pensar. Cuando nuestros pensamientos se nutren de la verdad de Dios, aprendemos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, y el contentamiento empieza a florecer en nuestro corazón. Dios nos habla a través de su palabra. En ella encontramos dirección, consuelo y poder para resistir las mentiras del enemigo. Cada vez que oramos y meditamos en la Escritura, estamos fortaleciendo nuestra mente y preparando nuestro corazón para caminar conforme a su voluntad. El Salmo 37:23 nos recuerda que los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y Él aprueba su camino. Esto significa que, aunque el camino parezca incierto, Dios está dirigiendo nuestros pasos hacia un propósito mayor del que podemos imaginar. Tener un propósito no significa que siempre tendremos todas las respuestas. De hecho, muchas veces Dios nos llama a caminar por fe, confiando en Él incluso cuando no podemos ver el camino completo. Sin embargo, cuando renovamos nuestra mente y alineamos nuestros pensamientos con su verdad, empezamos a ver cada dificultad como una invitación a depender más de Él. Somos como el barro en manos del alfarero. A veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertos procesos, pero Dios, con su sabiduría infinita, nos está moldeando para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando vivimos sin un propósito claro,
Nuestra vida es como un barco a la deriva, sin dirección ni destino. Pero cuando confiamos en el amor de Dios y buscamos su voluntad, encontramos no solo un propósito, sino también gozo y satisfacción en caminar a su lado. Dios no quiere que vivamos confundidos o sin dirección. Él ha diseñado un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y aunque no siempre entendamos su voluntad, podemos confiar en que su amor nos sostiene y nos guía en cada paso. Si hoy sientes que estás atrapado en una lucha mental, recuerda que Dios te ofrece una salida. La clave está en renovar tu mente con su palabra, en buscarlo en oración y en rendirte a su propósito. No estás solo en esta batalla. El Señor camina contigo, guiándote hacia una vida de plenitud y propósito en Él. Que este mensaje sea un recordatorio de que la transformación comienza en nuestra mente. Que podamos rendir cada pensamiento a Dios y permitir que su verdad nos guíe hacia una vida renovada y llena de propósito. ¿Por qué nos aferramos tanto al control, aun cuando sabemos que Dios es soberano? Con facilidad proclamamos nuestra fe en Él, pero cuando enfrentamos dificultades, nos cuesta confiar verdaderamente en su plan. Nos angustiamos, tratamos de resolverlo todo por nuestra cuenta. Y muchas veces olvidamos que Dios ya tiene un propósito para cada situación. La Biblia nos ofrece una instrucción clara en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que nuestra seguridad no debe depender de nuestra propia lógica o capacidades, sino de la fidelidad de Dios. Sin embargo, confiar en Dios no implica evadir nuestras responsabilidades. Más bien, nos invita a entregarle lo que está fuera de nuestro control y a depender de su dirección. Cuando entendemos la providencia divina, cada dificultad deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Dios no desperdicia el dolor ni las pruebas. Más bien, las utiliza para enseñarnos, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. ¿Cuántas veces hemos mirado hacia atrás y nos hemos dado cuenta de que situaciones que parecían confusas o dolorosas fueron en realidad herramientas que Dios usó para formarnos? Su sabiduría es perfecta, y aunque a veces no comprendamos su obra en el momento, podemos confiar en que Él está orquestando todo para nuestro bien. Jesús nos enseñó que el verdadero descanso se encuentra en confiar en Dios. En Mateo 6:34 nos recuerda: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Si realmente creemos que Dios cuida de nosotros, ¿por qué seguimos aferrándonos al control? Dejar el control en manos de Dios es un acto de fe y humildad. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que su poder es infinito. Es aprender a descansar en su amor y a confiar en que Él nunca nos abandona. El perdón es fácil de pronunciar, pero difícil de practicar. ¿Cuántas veces nos hemos resistido a perdonar, como si estuviéramos concediendo un favor a alguien que no lo merece? Sin embargo, el perdón no es solo para el otro, es, sobre todo, un acto de liberación para nosotros mismos. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en Mateo 6:14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Esto nos muestra que el perdón no es opcional para el creyente, sino un reflejo del amor y la gracia que hemos recibido de Dios. A veces pensamos que perdonar significa minimizar el daño que nos han hecho, o ignorar el dolor que sentimos. Pero el verdadero perdón no se trata de olvidar, sino de soltar las cadenas que nos atan al pasado. Cuando guardamos rencor, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones, cargando un peso que nos desgasta y nos impide avanzar. Dios nos llama a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque Él nos perdonó primero. En Romanos 5:10,
Se nos recuerda que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Si hemos sido receptores de un amor tan grande, ¿cómo podemos negarnos a extender ese mismo amor a otros? El perdón transforma nuestro corazón. Cuando decidimos perdonar, dejamos espacio para que la paz de Dios inunde nuestra vida. Nos libera del resentimiento y nos permite caminar en la plenitud del amor de Cristo. Es importante recordar que perdonar no significa justificar la injusticia ni permitir el abuso. Dios es justo, y Él se encargará de cada situación según su voluntad. Nuestro papel es confiar en su justicia y entregar a Él cualquier carga que llevemos en el corazón. Cuando decidimos perdonar, experimentamos la verdadera libertad. El peso de la amargura desaparece y nuestro corazón se abre para recibir más de la gracia de Dios. El perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Nos permite vivir con un espíritu renovado, en paz y en armonía con Dios y con los demás. Tanto la confianza en la providencia de Dios como el poder del perdón son esenciales para vivir una vida plena en Cristo. Si hoy sientes que estás luchando por soltar el control o por perdonar a alguien que te ha herido, recuerda que Dios está contigo en este proceso. Él nos invita a descansar en su soberanía y a liberarnos del peso del rencor. Al confiar en su providencia, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Al perdonar, permitimos que su amor nos sane y nos restaure. Que este mensaje nos ayude a dar pasos de fe, confiando en que Dios está en control y que su gracia es suficiente para transformar nuestro corazón. Amén. Jesús nos dejó una poderosa enseñanza en Mateo 5:13-14. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Estas palabras no son meramente una sugerencia, sino una afirmación categórica de nuestra identidad en Cristo. Como creyentes, tenemos un papel activo en el mundo. Ser agentes de cambio, influencia y verdad en una sociedad que constantemente se aleja de los principios divinos. La sal tiene dos funciones fundamentales: preservar y dar sabor. En el mundo antiguo, la sal se utilizaba para evitar la corrupción de los alimentos. Un simbolismo claro de nuestra responsabilidad, como cristianos, de contrarrestar la corrupción moral y espiritual que nos rodea. Asimismo, la sal realza el sabor de los alimentos, al igual que nuestra vida debe reflejar la plenitud de Cristo, llevando esperanza, amor y verdad a quienes lo necesitan. Por otro lado, la luz no se oculta. Su propósito es iluminar, disipar las tinieblas y guiar el camino. Jesús nos ha encomendado la misión de reflejar su luz en un mundo lleno de incertidumbre y confusión. No se trata de brillar con nuestra propia luz, sino de permitir que su gloria se manifieste a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean con la verdad del Evangelio. ¿Estamos cumpliendo con este llamado o nos hemos acomodado a una vida cristiana sin impacto? Es fácil caer en la rutina, en una comodidad que nos impide desafiar lo que está mal a nuestro alrededor. Sin embargo, el llamado de Cristo no es a la pasividad, sino a la acción. Debemos evaluar si nuestras palabras, acciones y actitudes están reflejando el carácter de Cristo, o si hemos permitido que la conformidad nos haga perder nuestro propósito. Ser sal y luz no significa vivir en perfección, sino con intención. Significa que en cada lugar donde nos encontremos, sea en el trabajo, en nuestra familia o en nuestras relaciones, somos llamados a marcar la diferencia con nuestra integridad, amor y fe. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo la renovación de la mente transforma cada aspecto de nuestra vida espiritual. No se trata solo de un concepto teórico, sino de una realidad práctica que nos desafía a vivir de manera diferente. Pero estas verdades solo se hacen reales
cuando decidimos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Pregúntate hoy, ¿qué pensamientos necesito rendir a Dios? ¿Hay algo en mi vida que me impide confiar en su providencia o vivir con gratitud? ¿Estoy cumpliendo con mi misión de ser sal y luz en el mundo? Cada pequeño paso de fe, como dedicar tiempo a la oración, meditar en la palabra de Dios y vivir conforme a sus principios, puede marcar la diferencia en nuestro proceso de transformación. Dios no nos llama a ser perfectos, pero sí a tener un corazón dispuesto, a caminar en obediencia y reflejar su amor a los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas comprometerte con esta renovación, escribe en los comentarios: mi mente es renovada por la palabra de Dios. Que esta declaración no sea solo un texto, sino un compromiso genuino de vivir con fe, propósito y convicción. No olvides dar like, compartir y suscribirte para seguir recibiendo contenido que edifique tu vida espiritual. Juntos, sigamos avanzando en este camino de fe y sabiduría, confiando plenamente en el Señor y su propósito para nosotros. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este hermoso proceso de transformación. Amén.